el día de hoy para que usted se pueda llevar a casa esta linda revista que habla acerca de la plaga del divorcio y hace una pregunta: ¿está su hogar protegido contra la plaga del divorcio? Bueno, mi temática en esta mañana: si nos amamos, ¿por qué no nos entendemos?, está realmente sacada de este hermoso ejemplar escrito por el doctor Fernando Zavala. A pesar de nuestras diferencias, me casaría de nuevo contigo. Por esa razón el doctor escribió esto, porque él, con lujo de detalle, se dio a la tarea de practicarlo en su hogar. Cuanto más cerca vives de alguien y por más tiempo, más tienes que perder cada vez que abres la boca. Por supuesto, para comprobar la veracidad de lo que se está diciendo, de esta declaración, no hace falta estar casados, simplemente estar completamente vivos. Pero si además de estar vivos usted está casado, entonces muy probablemente estará de acuerdo con esta afirmación. Es decir, la comunicación entre esposos es una de las realidades más complejas de todo cuanto sucede en este loco mundo en que vivimos. Y veamos por qué razón. Se cuenta la historia que un rey, en cierta ocasión, soñó que se le habían caído los dientes. Turbado por el sueño, por lo que se podía significar para su existencia, mandó a llamar uno de sus sabios al reino para que le interpretara el sueño. El hombre escuchó atentamente a su rey y, después de pensar por largo rato, respondió de la siguiente manera: Su Majestad, su sueño significa que todos sus parientes morirán y que usted se quedará solo. Al escuchar estas siniestras palabras, el rey se turbó y, muy molesto, ordenó que el hombre fuera expulsado del palacio y desterrado de su reino. Cuando se tranquilizó, hizo traer a otro de sus sabios. Este hombre, al igual que el anterior, escuchó con atención, reflexionó en lo que el sueño podía significar y procedió a dar su interpretación. Alégrese, su majestad, expresó en un tono de regocijo. El sueño significa que el rey vivirá muchos años y, de hecho, vivirá más que todos sus parientes. ¡Que viva el rey! Esta nueva versión agradó tanto al monarca que le obsequió al sabio un costoso regalo. ¿Había realmente alguna diferencia en la interpretación? En ambos casos la interpretación del contenido fue la misma. Todos los parientes morirían antes que el rey, pero la forma de expresar el mensaje marcó toda la diferencia del mundo. En otras palabras, al comunicar nuestras ideas, no solo cuenta lo que decimos, sino también cómo lo decimos. Déjenme decirles algo que es un impacto que han hecho los investigadores en relación al tema de la comunicación verbal y no verbal. Las palabras tienen un 7%, el tono de voz un 33%, y la expresión facial tiene un contenido del 55%. Es decir, es muy importante la expresión y el tono de voz cuando estamos hablando con la otra persona. Las palabras y el lenguaje no verbal. Muchas veces, cuando sus palabras dicen una cosa y el tono de voz diga algo diferente, ¿qué crees tú que puede pensar la otra persona de nosotros? ¿Las palabras o el tono de la voz? O cuando sus palabras digan una cosa y el cuerpo diga otra, ¿qué cosa creerá entonces? O cuando su voz diga una cosa y su rostro refleje otra, ¿a qué le prestará más atención? Se cuenta que en una investigación en cuanto a los factores de información entre las parejas, se llega a la conclusión que es bastante compleja la relación que hayan entre ambos. ¿Por qué razón? A veces podemos observar por qué las parejas felices pasan tanto rato hablando. ¿De qué hablarán?
Hablarán de los hijos, hablarán de el nuevo empleo. ¿De qué hablarán? Sin embargo, ¿qué hay en la comunicación entre íntimos que puede o bien fortalecer la relación o bien destruirla? Una famosa investigadora lingüística nos dice lo siguiente: muy poco de lo que se dice es importante en lo que se refiere a la información expresada en palabras. Pero esto no quiere decir que la conversación no sea importante. Es supremamente importante porque a través de ella mostramos que existe una relación y cómo nos sentimos con respecto a esta relación. ¿Saben? Nuestra conversación dice algo de nuestra relación. Entonces, ¿por qué las palabras o por qué las parejas felices usan palabras o hablan tanto? Por la razón como lo harían dos amigas que se encuentran, hablan y al día siguiente como si nada hubiese pasado y continúan y continúan y continúan hablando. Y este punto importante nos trae al componente central en esta hora, de acuerdo a la temática que estamos tocando. Si nos amamos, ¿por qué no nos entendemos? Cada mensaje que nosotros enviamos puede transmitir información en dos niveles. En una investigación que se hizo en Palo Alto, California, uno de esos clásicos investigativos tiene un aspecto de contenido y uno de relación. Este último, el del contenido, se refiere a la información que yo estoy dando, a las opiniones, a las ideas, a las palabras como las estoy transmitiendo, y opera en el nivel racional. El aspecto relación, como lo decimos, indica cómo esa información debe ser interpretada como una orden, como un pedido, como un adagio, o un halagio, o un elogio. Opera en el nivel emocional. Note, mi amigo, que es la relación existente entre los dos la que determina cómo debe interpretarse el contenido del mensaje. Esto significa que en el aspecto de relación, el elemento más importante en la comunicación interpersonal es el cómo estoy dando el mensaje. Voy a colocarles el siguiente ejemplo. Si mi jefe me pide a mí: ¿tienes un minuto para que me ayudes a resolver un problema? ¿Cómo entendería usted ese mensaje? ¿Está pidiéndome un favor o me está dando una orden? La respuesta está en la relación. Tratándose del jefe, usted lo entenderá como una orden, aunque esa no haya sido la intención original del jefe. En otro caso, si usted se encuentra con una persona extraña, usted puede pedirle, o la persona le pide a usted una moneda, usted le diría a la persona: no se preocupe, una moneda o un favor se le hace a cualquiera. ¿Usted utilizaría la misma expresión con su esposa? ¿Sabe usted cuál va a ser el resultado después? Un experto en este análisis lingüístico puede explicar por qué su cónyuge se molesta o se molestaría al escuchar eso de que un favor se le hace a cualquiera. Para ello usaría la distinción entre un mensaje y un metamensaje. El mensaje es la información que comunica el contenido de las palabras, y el metamensaje es la pista, o sea, la actitud, el tono de voz, los gestos, la expresión de mi rostro, que indica al receptor cómo debe entender lo que estoy comunicando o lo que estoy dejando de comunicar. Recordemos que lo que no se dice también comunica algo. Lo que esto quiere decir es que cada vez que usted y su cónyuge conversan, cada uno inconscientemente está calibrando el nivel de comunicación, el nivel de relación. O sea, cuán importante el uno es para el otro, en qué medida cada uno se preocupa y con base en qué calibra esa relación. En parte porque lo que se dice, cómo se dice, la forma
el tono de la voz, las miradas, los gestos, la expresión del rostro son importantes en este metamensaje. Mientras hablamos, ya se trate de cosas importantes o no, siempre estamos monitoreando nuestra relación y la manera de hacerlo es por medio de los metamensajes, que por definición no se encuentran en las palabras, sino en la forma como expresamos esas palabras. Todo debemos decirlo de alguna manera y esa manera de decirlo envía metamensajes indirectamente. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque en la comunicación entre íntimos, como es el caso de los esposos, estos metamensajes son los que invitan a ellos a analizar si hay una debilidad en la relación o no. Esto podríamos mencionarlo como el termómetro de la relación para comprobar este hecho de cómo está funcionando al interior de ellos esta relación. Una de nuestras escritoras en este manual que estoy utilizando para llevarles a ustedes este mensaje, a pesar de nuestras diferencias, me casaría de nuevo contigo, comenta que en una ocasión ella aceptó la invitación de su esposo para visitar una hermana de él. Ella le preguntó si quería ir, a lo cual él respondió que no había problemas. Como a ella le pareció que esta respuesta de él no indicaba mucho entusiasmo por parte de su esposo, le preguntó de nuevo, ¿de verdad quieres ir? Lo que menos esperaba a ella era una explosión por parte del esposo. Tú me vuelves loco, exclamó él. ¿Por qué no defines primero qué es lo que quieres? Al escuchar esta respuesta, la escritora narra que quedó perpleja. Pero si yo no he dicho qué es lo que quiero, ¿cómo tú me puedes pedir a mí que me defina? Y fue mucho tiempo después cuando ella pudo entender lo que realmente sucedió ese día, gracias en parte a una charla con un lingüista que le habló acerca de la forma o la tendencia nuestra en nuestras relaciones de decir mensajes indirectamente. O sea, los queremos expresar, pero no decimos directamente lo que queremos, sino lo velamos, lo disfrazamos. Y aquí hay una recomendación importante. ¿Por qué nuestra preocupación es el mensaje que expresamos, sino el efecto que dicho mensaje tendrá en quienes nos escuchan? ¿Por qué nos preocupa tanto ese efecto? ¿Por qué no queremos dar la impresión de que estamos imponiendo nuestro parecer o de que nos importa lo que el otro piensa? Mis apreciados, es importante que nosotros valoremos el tipo de mensaje y lo que nosotros queremos estar o queriendo decir. La respuesta es obvia. Cada cual en esta ocasión interpretó el mensaje como pudo. La respuesta no se dio a esperar en esta pareja cuando uno de los dos terminó explotando. ¿Se da cuenta usted entonces por qué afirmamos que la comunicación entre íntimos, entre cónyuges, es tan compleja? Por un lado, esos malos entendidos son mayormente causados por pequeñeces en muchas ocasiones. Por el otro, sucede que mientras más hablan del problema, más complicada se da la situación. Y así lo que comenzó como un simple desacuerdo termina en una gran discusión y cada cónyuge haciéndose la pregunta: si nos amamos, ¿por qué no nos entendemos? O en otro caso, lo peor, si no podemos entendernos, entonces quizá es porque no nos amamos. ¿Cuál es entonces el fin del discurso? Entre otras cosas, que la comunicación entre esposos es un asunto complejo porque, como ya afirmamos, mientras más cerca estás a una persona y durante más tiempo, más tienes que perder cada vez que abres la boca. ¿Qué hacer entonces? De entrada debemos decir que no hay una solución mágica para resolver estos problemas de comunicación. Que sí podemos señalar algunas formas por las cuales nosotros podemos comunicarnos.
Entonces, si usted desea saber cuál es esa forma o ese planteamiento que podemos dar en esta hora, espere la parte final y yo le estaré diciendo